Vamos a abrir juntos la palabra del Señor. Isaías 28, versículo 20. Isaías 28, 20. Un gran abrazo y bendición para los amigos que están mirando desde la distancia o que verán esta grabación en algún otro momento de su vida. Isaías, capítulo 28 y verso 20. De esas cosas curiosas que hay en la Biblia, que dice: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Verso 21. Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Y es palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Isaías? Que Isaías mandó a escribir, Dios a través de Isaías mandó a escribir esto. La gente se había empezado a apegar a las reliquias, a las ceremonias. Le estaban dando tanta importancia a los amuletos que ellos creían que solo con hacer determinadas cosas ya tenían asegurada la salvación. Y eso los había alejado tanto de Dios que quiero que lean conmigo en el 28, el versículo 15. ¡Qué texto fuerte! ¿Qué dice? Vosotros habéis dicho: hemos hecho pacto ¿con quién? Con la muerte. Un convenio hicimos con el Seol. Cuando pase el torrente del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio ¿en dónde? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué cosa? Ni siquiera tenían vergüenza de decir que su escondedero, su refugio, su amparo eran ¿qué? La muerte, la mentira y la falsedad. Recuerden lo que Dios les ha dicho en Isaías capítulo 1. ¿Quiere leer conmigo? Isaías capítulo 1. Él les dice, les reprende, versículo 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras celebraciones de luna nueva, y vuestras fiestas solemnes me son gravosas, cuando cansado estoy de soportarlas. Y les hace una advertencia en el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Qué tiempo difícil le tocó vivir a Isaías. Un tiempo de mentira, de falsedad, de juego con la vida espiritual. Un tiempo donde la gente se sentía cómoda y está diciendo: a mí nadie me diga nada, que yo estoy bien como estoy. Que se miren sus propios pecados los demás, pero a mí no me reprendan. Y entonces aparece este texto tan diciente de Isaías 28, 20. ¿Qué es lo que dicen? Que la cama, ¿qué? Será corta para estirarse. ¿Le pasó alguna vez que lo acostaron en una cama tan chiquita que cuando usted quería estirarse se le salieron los pies o se le salió la cabeza? No cupo en la cama.
era demasiado pequeña y le tocó dormir como encogido porque no se pudo estirar. Y el Señor coloca la otra ilustración. ¿Cuál es? La cobija o la frazada. Es demasiado pequeña para cobijarse. ¿Les pasó? Un día llegó tanta gente a la casa que se acabaron las cobijas. Y al pequeñito de la casa lo cobijaron con una toalla. Claro, era tiempo de verano y de pronto no se necesitaba mucho un abrigo tan especial, pero la cobija que me dieron era realmente chiquita. Y cada vez que yo estaba cansadito y me quería mover para algún lado, se me salía una parte, fuera la cola, o los pies, o la cabeza, pero yo dormí horrible esa noche. Y cuando leí este texto de Isaías, recordé y dije, ¿qué lección más importante quiere dar el Señor? Los israelitas, al igual que los adventistas del séptimo día y cualquiera de nosotros, hemos inventado políticas en las cuales nos sentimos cómodos y creemos que ya todo está bien. ¿Han escuchado a alguien decir, llevo 50 años en esta iglesia y he desempeñado todos los cargos que usted quiera? El Señor le manda decir que esa cama está chiquita y que esa cobija lo va a dejar en la calle. Otro. Está diciendo un padre, pero es que yo hago todo lo que pueda por traer a mis hijos al camino de Dios. Hago de todo, los regaño, les traigo el psicólogo, les traigo el pastor, les hago por aquí, les hago por allá y mis muchachos no reaccionan. Dios le manda decir que esa cobija está cortica. Que los seres humanos no pueden ayudarle ni pueden solucionarle su problema. O aquel que dice, llevo 20 años orando por mi esposo para que se convierta y todavía no arranca. O aquel que dice, yo no sé por qué no me he podido todavía ganar un alma. Si yo procuro y procuro ganarme una, pero no he visto todavía ni siquiera una que haya podido traer al Señor. Y yo invento de todo. Y el Señor te manda a decir, la camita está pequeña y la frazada está corta. Solo sirve el ejemplo y la vida de Cristo Jesús. Amén. Elena de White tiene una cita muy simpática. Ella dice, cuando usted le esté hablando a alguien rebelde y no le sirva nada y no le entre nada, a usted solamente le queda un argumento, la cruz de Cristo. Presente a Cristo crucificado, presente el sacrificio del Cordero y usted puede estar seguro de que eso se mete con un clavo hincado en el cerebro, en la mente de una persona y el Espíritu Santo no lo deja tranquilo hasta que toma una decisión definitiva. O se va lejos de Dios o viene rendido a los pies de Jesús. Amén. Solo Jesús es suficiente. Solo el Cordero de Dios basta. La ley no fue puesta para salvar al ser humano. El buen comportamiento y la obediencia no van a salvar a nadie. Usted puede ser el más santo y yo no estoy diciendo que no es necesario. La ley es necesaria, la obediencia es necesaria, pero en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y entonces la pregunta de esta mañana es, ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo con Jesús?
no con la iglesia, no con la Biblia, no con los diezmos, no con el don de profecía, no si se bautizó o no se ha bautizado, no, con Jesús. Porque hay unos principios en el reino de Dios que son la base de todo. Hay ocasiones que nosotros tratamos de buscar y proponer algunas ideas excelentes. Esta mañana yo no estoy viendo muchos de nuestros jóvenes en la iglesia. Están en retiro. Hay otros que están de vacación, no sé. Otros están enfermos, no sé. Pero usted puede estar seguro de que hay alguno que está desanimado, que hay alguno que no ha vuelto, que no está con nosotros. Y usted hace de todo para traerlo. Y con el TikTok, ¿quién compite? Y con los programas y las tremendas películas que están saliendo hoy, ¿quién compite? Cuando ningún argumento sirva, solo queda el Cordero de Dios. Nosotros sí, tenemos que hacer nuestra parte. Testimonio, amor, congruencia en nuestro comportamiento. Nuestros hijos a veces han visto en nosotros que decimos una cosa, pero vivimos otra. Les decimos a nuestros muchachos que vengan a la iglesia y que no falten a la iglesia, pero alguno pasa criticando la iglesia y hablando de todas las cosas equivocadas que se pueden hacer. ¿Cómo quieres que tu hijo ame la iglesia y ame al Señor cuando tú mismo no estás enamorado del Señor todavía? Después del verso 20, sigue el 21. ¿Qué dice el verso 21? ¿Qué es lo que dice? Entonces, si no atienden a las ilustraciones que les estoy colocando de la cama corta y de la manta estrecha, lo único que queda, verso 21, Jehová se levantará como en el monte Perazim. ¿Cuándo fue eso? ¿Ustedes recuerdan? Primera de Crónicas, rey David. Trataron de influir sobre sus vecinos, amigos, no atendieron, pasaron generaciones, perseguían a los profetas, trataban de desaparecer el nombre de Dios de la tierra y entonces Dios los llamó a juicio y fueron destruidos en Gabaón, ¿recuerdan? Ahora en Gabaón con Josué, el sol se iba a ocultar y él le pide, Señor, te pido un favor, que hoy, que esta tarde no se ponga el sol. ¿Y qué dice la Biblia? Se detuvo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios estaba haciendo juicio en Gabaón. No quedó ni uno vivo. Todos desaparecieron. Sigue diciendo el verso 21. ¿Cómo dice? Se enojará para hacer su obra. ¿Cuál obra? Su extraña obra. ¿Y cuál es la extraña obra del Señor? La Biblia dice de que Dios es lento para la ira. ¿Que Dios es cómo? Que es grande en misericordia, fidelidad y verdad. Es grande en amor, en paciencia, en salvación, pero un día tiene que hacer su extraña obra. ¿Cuál es su extraña obra? Dolor, muerte, enfermedad. ¿Será posible que el ser humano hoy no reaccione de ninguna otra manera, sino cuando le viene una enfermedad?
Le toca a Dios hacer su extraña obra, permitir que se enferme, porque de otra manera no se va a salvar. Permitirle que venga una situación, se muera a quien más queremos, qué sé yo, un descalabro económico, una situación complicada, un divorcio. A Dios le toca a veces hacer su extraña obra. No era lo que quería, pero sabe que a menos que a alguien le ocurra un desastre, no va a reaccionar de otra manera, y a Dios le toca enojarse. Y cuando Dios se enoja, yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar delante del Señor, porque su presencia es fuego consumidor. Su presencia es gloria que desaparece el pecado. Yo me alegro que cada vez que Dios da un mensaje fuerte en la Biblia, inmediatamente manda esperanza. Está hablando a Efraín y le dice, pero Efraín, ¿hasta cuándo? Ya, no tengas que pasar por la prueba, reacciona a tiempo. ¿Hasta cuándo te vas a mover, Efraín? ¿Hasta cuándo vas a estar en pos de los ídolos? Cuando Dios mira hoy a su iglesia, a veces se entristece con alguno de nosotros, no con todos, porque sabe que estamos conformistas, porque nos sentimos cómodos con la tibieza, con nuestra condición que no es buena. La Biblia dice que es mejor que estés frío y no tibio, porque el frío reconoce su necesidad y busca ayuda, pero el tibio dice, no necesito de nada, estoy legal, elegante, completo, así como estoy. Ocasionalmente recibimos llamadas de una persona que en el pasado creyó a la palabra de Dios, pero un día engañado por el amor a las riquezas, por los bienes, por las costumbres del mundo, decidió caminar lejos de Dios. Y esas personas en algún momento nos han dicho, mire, desde que me fui del camino de Dios, vivo mejor, me va bien. Yo lo que vivía en la iglesia era salado, todo me salía mal. Y uno le da un dolor escuchar eso. Y uno dice, Dios mío, ¿qué le espera a esta persona si se aleja de Dios? ¿A dónde va a caer? ¿Qué es lo que el enemigo puede hacer en su vida? Y de vez en cuando aparece una llamadita por ahí, pastor, yo creía que iba a vivir bueno y mi vida es un desastre. Me dejó la señora, mis hijos se salieron todos de la iglesia. Pastor, vivo un desastre económico como nadie. Pastor, soy el hombre más aburrido, más triste que vive sobre la tierra. Ustedes saben una noticia que está por ahí dando vueltas de un varón que se había ido de la iglesia y estaba en contra de nosotros y tiró y despotricó. Pero hace como 15 días apareció la noticia, dice, no tengo nada que decir ni tengo que pelear contra nadie. Me equivoqué, la embarré, la hice mal y vengo de regreso a los brazos de mi Señor. Lejos del camino de Dios no hay vida. Los que se alejan de Jehová buscan la muerte. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Alguna vez leí la historia de un águila
en las cataratas del Niágara. Ocasionalmente se congelan y de alguna manera un águila vio que un gran trozo de carne que se veía interesante, pero congelado, vino y se paró en el trozo de carne mientras flotaba. Y el águila alcanzaba a ver a qué distancia estaban las cataratas. Y yo me imagino que en su mente aguilucha decía, simplemente me como mi pedazo, mi trozo, y después de que me haya comido bien y que ya esté llegando a la punta donde voltean las cataratas hacia abajo, ¿qué cuento? Todo el mundo sabe que yo tengo unas alas poderosas y unas garras majestuosas. A mí, yo soy lo mejor que ha nacido, no me gana nadie. Las personas que estaban viendo la figura vieron con tristeza cómo había clavado de tal manera las garras y en el corto tiempo se había empezado a quedar congelada y no pudo sacar las garras, no pudo soltar la presa y junto con presa y todo se precipitó, cayó abajo sobre las rocas y del águila majestuosa solo quedaron unas pocas plumas. El que ama el pecado, en él perece. Nuestro pecado nos alcanzará. Usted y yo no tenemos que competir con nadie de este mundo. Usted no tiene que ser más bueno que nadie. Usted tiene que ser semejante a Jesús. Amén. Usted tiene que mirar a Jesús y buscar a Jesús y pasar tiempo con Jesús. A ver, si los principios del reino de Dios son la base, ayúdenme a establecer una base. ¿Qué principio hay en el reino de Dios que establece base para la salvación? Uno, relación. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que lo conozcamos, que lo amemos, que pasemos tiempo con Él. Esa es base de la salvación. Otra, testimonio. La persona que testifica y cuenta a otros de lo que Dios ha hecho en su vida está en camino de salvación. Se lo dijo claro Jesús al ex endemoniado de Gadara. El ex endemoniado le dice, Señor, solo te pido un favor, déjame quedarme a tu lado. Y le dijo, hay una forma como vas a estar a mi lado. Vaya a contarle a otros y ahí yo voy a estar con usted todos los días hasta el fin. Si usted quiere experimentar la presencia de Dios, cuente, ore, testifique de estudios bíblicos y usted va a encontrarse prendido, fuerte espiritualmente. Base del camino de la salvación, oración y ayuno. ¿Qué cosa? Oración y ayuno. Qué importante es pasar tiempo hablando con Dios. El poder no está en la oración, el poder está en la unión suya con aquel a quien usted le ora. Ahí está el poder. Si el poder estuviera en la oración, entonces el que sea capaz de orar más bonito y con palabras más exorbitantes, entonces sería el más destacado, ¿cierto? Pero en la oración es quien se agarra mejor y más fuertemente del Cordero de Dios. Y cuando usted se agarra del Cordero de Dios por medio de la oración, usted sin lugar a dudas es salvo. ¿Cuánto tiempo pasas cada día orando? Alguien dirá, yo oro por la mañana, en las comidas, cuando salgo para la calle y cuando me acuesto. Déjeme decirle que esa es una manta cortica. Esa es una cama chiquita. Porque el mandato de Dios en su palabra es orad sin cesar. Ore caminando, ore escribiendo, ore cuando ya se está durmiendo, ore, ore, ore. Háblele al Señor, está sembrando unas maticas, ore. Está bañando la perra, ore.
Se está bañando usted, dele gracias al Señor orando. Se está peinando, ore, limpiando los zapatos, está ensillando el caballo, ore. El secreto de los hombres que están en el cielo con Dios es secreto de oración. ¿Cuál era el secreto de Enoc? ¿Qué dice la Biblia? Caminó Enoc con Dios. Y cuando uno le pregunta a la sierva de Dios qué era el caminar de Enoc con Dios, ella contesta, una vida de constante oración. Elías, ¿cuál era el secreto de Elías? ¿Por qué está en el cielo? Elías tenía una frase especial, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Se mantenía contemplando al Señor, pasaba tiempo con Dios. Y Moisés, el otro, ¿qué dice la Biblia? Se sostuvo como viendo al invisible. Señor, no te veo, pero te amo y te adoro y te busco y me aferro y te alabo y te bendigo y te comparto. Y entonces esos que buscaron amistad con Dios, el Señor les dijo, ustedes no pertenecen a este planeta, ustedes son mi familia, se van conmigo para que disfrutemos la eternidad. Anoche, en la recepción de sábado con nuestra hija mayor que tenemos aquí en Medellín, Mari Arias, leíamos una historia de un papá que estaba muy ocupado y un niño lo quería molestar demasiado y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y consiguió una hoja de una revista donde veo un mapamundi y dijo, la parto en pedacitos, le digo que es un rompecabezas y que me arme eso, pero el niño no sabe cómo es el mundo, así que ahí va a pasar mínimo medio día. Pues el niño se le apareció al ratico y le dijo, papá, está listo, armado el rompecabezas. Y dice, no, oigan a este, no señor, no le creo. Muestre, y se paró allá y efectivamente el mapamundi armado completo. Y dice, ¿y cómo lo armó si usted no sabe cómo es el mundo? Dijo, no, fácil. Cuando usted estaba recortando el papel, yo me di cuenta que por el otro lado del papel había la cara de un personaje que yo conozco. Y en vez de ponerme a armar el mapamundi, pues volteé para el otro lado y armé la cara del que yo conocía. Y cuando ya armé la cara del otro, lo volteé al otro lado y estaba el mundo arreglado. Y yo dije, qué ilustración más hermosa para hablar de Jesús en la vida del ser humano. No trate de arreglar su casa, no trate de arreglar su negocio, su salud, su corazón, su futuro, a menos que usted arregle al hombre. ¿Y quién es el hombre? ¿Quién es la esencia? Pilato, sin saberlo, lo expresó muy bien. Exe homo. ¿Qué dijo Pilato? Este es el hombre. He aquí el hombre. Aceptar a Jesús en la vida y hacerlo el gran amigo de mi corazón te lleva a que tu mundo, que puede estar patas arriba, se arregle. ¿Hay alguien enfermo con una enfermedad incurable? ¿Hay alguien que en los negocios no le está saliendo bien? ¿Hay alguien que pasa en su hogar con luchas, con preocupaciones? Se fueron sus hijos del camino de Dios. Usted no ha podido vencer un pecado que lo tiene amarrado en su vida. Arme el rompecabezas del hombre en su vida. Busque el rostro de Jesús. Adórele, ámele, llámelo para que sea el centro de su vida. Y como Isaías, te vas a dar cuenta que ese Dios que estaba para juzgar te da una nueva oportunidad y acomoda el rompecabezas, lo arma completito y te dice, ahora vamos a caminar juntos hacia el reino de Dios. Testimonios que vemos todos los días. ¿Recuerdan de un hombre en la Biblia
que creyó que podía armar el rompecabezas sin Jesús, se llamó Judas Iscariote. ¿Cuál era el pensamiento de Judas? ¿Qué quería Judas? Vea, Jesús es como tímido. El tipo no va a ser capaz. El hombre necesita una ayudita. Y como él de vez en cuando se descacha, yo soy más inteligente que él, vamos a meterle una ayudita. Lo voy a vender. Y cuando lo estén torturando, el tipo no se va a dejar. Y va a sacar a relucir su divinidad y va a acabar con todo el mundo. Y adivine a quién va a sentar a su derecha. Mejor dicho, esta calidad de Judas es una belleza, qué maravilla. Como yo no hay otro. Cama cortica, cobija que no cubre. Adán y Eva no lo hicieron igual. En vez de buscar y correr a los brazos del Señor, consiguieron hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo les duró? Salió el sol, se marchitaron las hojas y al instante estaban desnudos otra vez. Todo el que viva haciendo hojas de higuera para arreglar su problema se sentirá desnudo toda la vida. El llamado de Dios hoy no es para la gente de afuera, es para los dirigentes, para los líderes. Y nos está llamando el Señor a decir, cuestiona, reflexiona, analiza. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Qué tanto tiempo, qué relación viva estás teniendo con Jesús? ¿A qué tantas personas les estás hablando de Jesús para que vengan al reino de Dios? ¿O será que tal vez alguno no le ha entregado su vida al Señor todavía? ¿Y para cuándo? ¿Hasta cuándo? No sigas durmiendo en cama corta, ni sigas cobijándote con cobija que no alcanza. Cúbrete en Jesús, recuéstate en Jesús y encontrarás la solución a tus problemas. Ahora pongámoslo positivo. Busquemos a personas que en vez de buscar una cama chiquita, se refugiaron en la cama grande. ¿Quién? David reconoce su pecado. Señor, no merezco, castígame, repréndeme, destrúyeme, pecador, indigno, soy un perverso, no merezco nada, pero tu misericordia es grande. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches, no quites de mí tu espíritu, que el espíritu noble me sustente. Entonces abre mi boca para que proclame a Jesús. Manasés, terrible pecador, hechicero, quemó sus propios hijos a un dios pagano y se creía lo máximo de la tierra. Un día lo cogieron preso. Le pusieron un anillo aquí en la nariz. ¿Han visto gente por ahí en la calle con anillos en la nariz? Y eso parece que no es tan nuevo. Eso tiene sus años ya. Sí, es que esto aquí duele horriblemente. Alguna vez yo les decía, si usted quiere dominar un búfalo, un toro bravo, un animal agresivo, póngale un anillo en la nariz y jálelo para que vea. Él siente ahí un dolor que no lo soporta. Él dice, antes de que me arranquen la vida, yo camino. Y el más bravo se deja llevar como animal manso por el dolor que le produce. Alguno de nosotros Dios tendrá que colocarle ahí el anillito y cabrestearlo porque no reacciona de otra manera. Que no sea así. Pero Dios le tocará a veces hacer su extraña obra. Pues la hizo con Manasés. Segunda de Crónicas 33 dice, cuando se vio en angustia, en mortal angustia, oró a Jehová, humillado grandemente, y el Dios de los cielos
le regaló una cama grande, una cobija completa. Y le dijo, recuéstate bien y cobíjate bien, vienes para el reino de los cielos. Lea Mateo 1, lea Hebreos 11 y va a encontrar al más perverso de la Biblia entre los elegidos para el reino de Dios. Amén. Si usted quiere contarle una historia a un pecador alguna vez en la vida, cuéntele la historia de Manasés. Y Manasés está entre los redimidos de Jehová, porque no hay caso difícil para Dios. Amén. Quitó los ídolos, rompió lo que no era de Jehová. ¿Qué otro ejemplo de otro que consiguió la cama grande y la cobija grande? ¿Quién estuvo por ahí todo embolatado y se arrepintió? Nabucodonosor. Muy bien. ¿Qué decía Nabucodonosor? La Babilonia mía, la plata mía, con la boca mía, esta es la vida mía y que nadie se meta conmigo. Y Dios dice, ¿sí? Eso está muy interesante, Nabucodonosor, a comer tierra. Se agachó como un animal y empezó a gruñir y a mugir, no sé si hizo como el pato, como el toro, como el lobo, como el oso, un sonido de ratón de todo el pobre, el más grande de la tierra. A veces la obra extraña de Dios es la obra más maravillosa de Dios. Amén. A veces un papá tiene que abandonar su hijo para que se vaya a dormir a la calle. Estoy hablando cuando esos muchachos se dedican a las drogas, al pecado, al peligro. Llega un momento en que le dice la mamá, no te cargo más. Y lo dice con un dolor, con un puñal en el corazón. Y le dice, no te lo quisiera decir, pero te lo tengo que decir porque no vas a cambiar de otra manera. Y ese hijo se va a comer basura a la calle y ve la muerte y sufre lo que sea y un día regresa. Y eso que era la obra extraña se convierte en la obra de poder y de misericordia. Dios castiga y reprende a quien ama. Aleluya. Sé pues celoso y arrepiéntete. Palabra del Señor. Amén. Tengo que terminar, el tiempo se fue, pero quisiera dejar algunas reflexiones entonces con nosotros en esta ocasión. Dos cosas. Uno, dones. Diana, pensé en esto cuando estaba preparando el sermón, estaba pensando en Diana, en la utilización de los dones para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Busquemos al Señor de todo corazón. Una forma de buscar al Señor es desarrollando el don que el Señor me regaló. Si alguno de ustedes no sabe cuál es su don, escríbame a mi WhatsApp y le mando un test de unas 60 preguntas para que usted haga unas equivalencias y la que más le dé abajo, ese es su don. Si no sabe cuál es, ahí lo encuentra. Ahora, si usted ya descubrió su don y sabe que usted es bueno para hacer sancocho, entonces haga sancocho y alimente y salve, haga la obra misionera sancochera. Haga la obra misionera con lo que usted sabe hacer. ¿Sabe qué pasa con una persona cuando usa su talento? Es feliz. Está más cerca de Dios, ya te atiendo. Está más cerca de Dios. Y tercero, recibe otro don. Cuando usa el que tiene, el Señor le da otro. La obra del Espíritu Santo es la obra que necesita todo ser humano en la tierra. Familia, en nuestra oración acostumbrémonos a pedir el Espíritu Santo. Amén. No deje de orar pidiendo el Espíritu Santo. Escuche bien. No le ore al Espíritu Santo, ore al Padre que nos conceda
su Santo Espíritu. Es lo que Jesús decía: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que produce en nosotros una transacción increíble. Coge los pensamientos negativos, indignos, coge el pecado, la rebeldía, los deseos carnales, el hombre viejo, y lo transforma, lo moldea, hace un cambio maravilloso. Esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Clamemos al Espíritu del Señor, porque Él tiene poder para darnos la victoria. Y leamos un texto final. Vamos a leer un versículo y terminamos. Por favor, busque conmigo. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 31. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el verso, no, es el 29. Romanos 8, 29. ¿Qué dice? A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Eso, lean por favor esa partecita. Nos conoció y nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida y con la mía? ¿Cuál? Que seamos hechos conformes a la imagen. En otras palabras, que seamos parecidos a Cristo Jesús. Amén. Nos llamó de las tinieblas a la luz para que compartamos las virtudes. ¿Para que qué? Las características del carácter de Jesús. Para que conozcamos a Jesús y hablemos de Él y lo presentemos. De tal manera que cuando Jesús es levantado, Él se convierte en el imán que atrae a otros. Quedémonos con 2 lecciones, tal vez 3 esta mañana. Número 1, no vamos a buscar más cobija cortica ni cama chiquita. No se refugie más en su argumento. Corra a los brazos de Jesús. Número 2, ocupémonos en los negocios del Padre. Pregunte en la iglesia: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo estar ocupado? Métanme en algo. ¿Qué puedo ayudar? Métase. Trabaje para el Señor, que el Señor está trabajando para usted. Y número 3, clame por la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo transforma y hace vidas nuevas. Agache su cabeza para orar. Padre, gracias. Gracias por la tercera persona de la divinidad. Por el glorioso Espíritu Santo que habla a nuestro corazón cada mañana. No queremos más vivir en la carne. No queremos más buscar el argumento humano. No queremos nunca más proclamar que estamos bien. No. Es hora de rendirnos indignos a los pies de Jesús, porque Él quiere hacer de nosotros vasijas gloriosas para su alabanza. Enséñanos, oh Dios, a usar los dones que nos han sido otorgados. Y enséñanos, oh Dios, a clamar por el descenso en plenitud del Espíritu Santo. La más grande y más urgente de todas las necesidades de la iglesia es la necesidad de un reavivamiento para volver a la piedad primitiva. Y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. Sácanos de aquí esta mañana con una fuerte convicción de que no estamos bien, de que se necesitan cambios en mí.
y vayamos rendidos a buscar al Señor. Bendice cada departamento de la iglesia, cada niño, cada joven, cada líder, cada amigo que nos acompaña hoy. Que el Espíritu del Señor toque nuestros jóvenes y salve a nuestros jóvenes. Haz de tu iglesia, Nuevo Rebaño, una iglesia amorosa, una iglesia misionera, una iglesia servicial, una iglesia de la Biblia, una iglesia llena del Espíritu Santo, y danos la alegría de ver muchas almas entregándose a ti. Que venga sobre cada uno la bendición del Padre, la salvación del Hijo y la unción del Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Cantemos nuestro último